¿verdad? La diabetes mellitus gestacional, por lo que resulta muy importante que dentro del control de la mujer embarazada, dentro de los exámenes prenatales, o más bien desde los exámenes prematrimoniales que nunca se llevan a cabo en Oaxaca o México, ¿verdad? Dos personas se casan sin conocerse, sin saber los antecedentes de salud, sin nada de eso, porque se quisieron, se quieren, inclusive ya tienen hasta relaciones sexuales, ya tienen hasta un hijo, ¿no? Y no modo de empezar a decir, no, pues no puedes, porque eres incompatible, o porque tienes VIH-Sida, o tantas cosas, ¿no? Bueno, entonces la diabetes mellitus gestacional es una de las complicaciones médicas del embarazo que se presenta alrededor de la semana 20 a 24 del mismo. Siempre es interesante conocer las cifras, ¿verdad? Prenatales o preembarazo, ¿verdad? Del control prenatal de nuestro paciente al principio de su embarazo, que nos va a servir de base, porque entre la semana 20 a 24 es obligación hacerle una determinación de glucosa, ¿verdad? Para ver cuál es el cambio, ¿verdad? Y entonces dice aquí también que las mujeres con diagnóstico de diabetes mellitus gestacional tienen un alto riesgo de desarrollar, posterior a ese embarazo, su diabetes mellitus 2. Y esto es bien importante. ¿Cuántas de esas mujeres que pasan su diabetes gestacional sin darse cuenta siquiera que la tienen, porque ni siquiera tienen acceso a un control prenatal, nada? Pues lógicamente que después van a debutar, ¿verdad? Aumentando la tasa de incidencia. Dice que entre el 9 y el 12% de las mujeres con diabetes mellitus gestacional en realidad corresponden a diabetes mellitus 2, lo que les decía yo. Si no hacemos un buen control prenatal con los estudios clínicos y paraclínicos pertinentes, pues siempre va a haber diagnósticos que no los vamos a encontrar. Los factores de riesgo, y esto es bien importante, ¿verdad? Para que una mujer pueda desarrollar diabetes mellitus gestacional, pues tenemos en primer lugar la obesidad, las gorditas, ¿verdad? No la paciente que ya tiene síndrome metabólico, porque esa paciente tarda o no puede embarazarse hasta que no se corrija su situación. Recuerden ustedes que una de las características es el ovario poliquístico, ¿verdad? Y que el ovario poliquístico, una de sus características también es que hay trastornos de la menstruación y trastornos en la fertilidad. Y aquí sí, niñas, pónganse abusadas, ¿verdad? Porque una edad mayor a 25 años en las primigestas, ¿verdad? Resulta que ya implica un riesgo para desarrollar diabetes mellitus gestacional, ¿no? Se supone que la mejor edad para embarazarse, para reproducirse, para, aquí indicó qué término quieren que utilicemos para la preservación de la especie con niños o con productos sanos, pues, escriben libros, la han catalogado entre los 18 y los 25 años de edad. De los 25 a los 35, pues ya se considera un embarazo de mediano riesgo, y de más de los 38 años en adelante, pues ya se consideran embarazos de alto riesgo, por la edad nada más, ¿no? Carga genética para diabetes mellitus, papá, mamá, abuelita, tía, ¿verdad? Que ya tienen el diagnóstico de diabetes mellitus, aguas. Esa jovencita, esa muchacha que se está embarazando, puede llegar a desarrollar diabetes mellitus gestacional. La intolerancia a los carbohidratos, desde luego, y un dato bien importante, ¿no? Las pérdidas gestacionales previas. Ese paciente que ha perdido 1, 2, hasta 3 embarazos, ¿verdad? Sin causa aparente, aguas, ¿no? No puede ser que no nada más sea una infección de vías urinarias, no puede ser que tenga toxoplasma, no, ya le hiciste todas las pruebas de TORCH, pues, ¿verdad? Pues pensemos entonces en la posibilidad de una diabetes escondida por ahí, ¿verdad? Y los niños macrosómicos, ¿verdad? Los niños macrosómicos que pesan en nuestro país, pues más de 4 kilos, ¿no? Más de 4 kilos, que una de las indicaciones de la cesárea, pues es esa, ¿no? Pues es un niño que ya sale casi corriendo, ¿no? Caminando, hablando, pues está grandote, chulote, ¿no? Esos productos de más de 4 kilos, que son productos macrosómicos, que seguramente tienen y guardan mucha relación con la diabetes mellitus gestacional.
Todos estos factores de riesgo nos obliga a efectuar un tamiz y seguimiento muy cercano de la paciente, ¿verdad? Tanto durante el embarazo como después del mismo, y sobre todo también el seguimiento del niño macrosómico, porque ese niño seguramente, si no nos ponemos abusados, nos va a hacer una hipoglicemia en las primeras horas de vida y puede llegar hasta fallecer si no estamos pendientes de esa situación. Aquí es una chico, le pueden tomar captura de pantalla, porque habla de lo que sucede en el cuerpo de la madre, lo que pasa a través de la placenta, ¿verdad? Cómo el oxígeno se va depletando, cómo se origina la hiperinsulinemia y cómo va afectando esto a nuestro feto, ¿verdad? Nos produce perohidrámenos, macrosomías, organomegalia, disminuye la madurez pulmonar, aumenta la lipogénesis, aumenta la captación del oxígeno, disminuye la captación del oxígeno, nos lleva a una hipoxia, la eritropoyetina, aumenta la eritropoyesis, ¿verdad? Y fíjense todas las cosas que nos van sucediendo en el recién nacido. Desde el parto pretérmino, el paciente que presenta asfixia neonatal, ¿ya? Una cardiomopatía obstructiva, síndrome de desestrés respiratorio, taquipnea transitoria, moviliza sus lípidos y cae en cetosis, ¿verdad? Disminuye la producción hepática de la glucosa y el paciente nos va a hacer una hipoglucemia, ¿verdad? Hay una eritrocitosis, aumenta la viscosidad sanguínea, la bilirrubina se va para arriba y puede incluso presentarse trombosis de la vena renal, lo que va a llevar a que el niño tenga una insuficiencia renal. ¿Ya? Fíjense todo lo que le puede pasar a nuestro recién nacido por el simple hecho de que la mamá tiene una diabetes gestacional. Aquí está cómo puede aumentar el bebé, que es grandísimo, son nenes muy bonitos, miren este gordo, qué bonito está, parece luchador de sumo, ¿no? Sí, está muy grandote. Sí, pero ese niño no es un niño normal, ¿no? No es un niño sano. No porque esté gordo ya está sano, no está chulote, sí, pero no quiere decir que esté sano. No está desnutrido, pero sí está malnutrido, ¿verdad? Porque está con aumento de grasa, ¿verdad? Aumento de insulina, aumento de glucosa, ¿no? Y más está hasta somnoliento. Miren, el pobre niño quería sonreír y mejor está con somnolencia. Hay otros tipos específicos de diabetes mellitus que afortunadamente pues caen dentro de la esfera prácticamente de especialista cuando nosotros o los médicos de otra especialidad vemos que el control de nuestra glicemia es muy difícil, ¿verdad? Y entonces se han demostrado efectos genéticos de la función de las células beta del páncreas, de efectos genéticos de la acción de la insulina, o incluso enfermedades raras, ¿no? Del páncreas exocrino, no del endocrino, pero que finalmente alteran la función endocrina del páncreas. Ese concepto de la prediabetes es bien interesante y yo les comentaba a otros más compañeros cuando yo vi mucha diapositiva que a mí me costó trabajo entender este concepto, este término, porque yo me pregunté, bueno, ¿y que hay una mujer que esté preembarazada? Hay un paciente que tenga pregripa, hay un paciente que tenga una precrisis convulsiva, ¿ya? O se tiene o no se tiene, ¿no? Entonces, sinceramente, yo fui muy reacio a tratar de entender este concepto de prediabetes y sin embargo, la Unión Europea en su último congreso de diabetes, ¿verdad? Acuñaron un término todavía más difícil de comprender si no estamos al tanto de estas situaciones, que es prediabetes, ¿no? Es un paciente que es prediabético, está el paciente prediabético y está el paciente diabético. Y entonces, por definición y por los factores de riesgo, pues toda la población mexicana, prácticamente caemos en ese término de prediabéticos, ¿verdad?
a los niños europeos, ¿verdad? Precisamente por la gran incidencia de diabetes que estaban teniendo, todo niño con cifras de 85 miligramos de por decilitro de glucosa lo someten inmediatamente a un tratamiento, ¿verdad? No farmacológico, desde luego, pero influyen mucho los hábitos alimenticios, la dieta, el ejercicio, precisamente porque ningún país, ningún país del mundo aguanta la carga económica que representan las complicaciones tardías de esta enfermedad. Entonces, cuando encontramos una glicemia en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro, pues ya tenemos que pensar que nuestro paciente es prediabético. Y sin embargo, muchos de los laboratorios, Patito, de Fama, Honestos, en fin, como ustedes quieran, todavía dentro de su rango de referencia, vemos que nos ponen que es hasta 110, ¿no? Y resulta que aguas, una glicemia de 100 o entre el rango de 100 y 125, nos está hablando de un paciente que tiene ya una diabetes, o perdón, una prediabetes. Una glucosa postprandial de 2 horas posteriores que se coloca dentro del rango de 140 y 199, aguas, es un paciente que ya está en prediabetes. ¿Ya? Fíjense, ¿no? Y hay otros autores que todavía piensan y dicen que lo normal tendría que ser como la glicemia en ayunas, ¿no? Hasta 125, ¿verdad? Y ya de 125 para arriba, aquí lo ponen en 140, otros mencionan 160, pero aquí el rango es muy amplio. Entre 140 y 199, el paciente es prediabético. Si el paciente 2 horas después presenta 200 miligramos, ese paciente es diabético. O finalmente, ¿verdad? La hemoglobina glicosilada o glucosilada o el HbA1c, ¿verdad? Que la encuentras entre 5.7 y 6.4%, te dice que tu paciente es un paciente prediabético. ¿Ya? Y si ya tiene de 6.4 a 7, ¿verdad? Tienes un paciente que es diabético, pero que está bien controlado. Y entonces, este es el estándar de oro, el top goal, con el que debemos de hacer el control glicémico de nuestro paciente, porque nos marca más o menos la, 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 la glucosa de los últimos 3 meses. Y eso es bien importante. No le puedo estar haciendo, ni tiene caso que yo le haga cada mes esta hemoglobina a mi paciente porque no me va a servir. Pero sí, por lo menos cada 3 meses, cada 4 meses, entonces sí me va a servir mucho. Y no estarle haciendo glicemias en ayunas, porque el paciente diabético es muy abusado. Sabe que se tiene que hacer su examen el lunes, por decir algo, ¿no? Pues, ¿qué creen? A partir de mañana se pone una dieta rigurosa para que el azúcar salga lo más cercano a las cifras normales y diga que está bien controlado. El médico lo felicita, ¿verdad? No le revisa los pies, no le revisa los ojos, no le revisa sensibilidad, no lo pesa, ¿verdad? Y pues sí, yo sé con su tratamiento igual. Sí, pero el paciente ya nos engañó porque se puso una dieta rigurosa precisamente para disminuir cifras de la glucosa, ¿no? Como sucede dentro de los mismos médicos que no aceptan o no aceptamos ser diabéticos o tener diabetes, ¿verdad? Y cuando nos sale de azúcar elevada, no, es que me tomé una Coca-Cola, no, es que comí hace un rato un pastel riquísimo, es decir, siempre tratamos de justificar el por qué salió elevada cifras de glucosa, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Lili. Sí, doctor, bueno, se me hace bastante interesante el hecho de que, pues siendo México un país con obesidad y que se dice que actualmente pues somos más mujeres que hombres, pues ya con el simple hecho de pisar los 25, pues ya estar en riesgo, siento que sí es algo para pensarle, ¿no? Y en cuanto a esto que usted decía sobre la prediabetes, igual siento que probablemente una de las formas más correctas de clasificar sería igual por grados, ¿no? Por ejemplo,
no sé, se me ocurre grado cero, que el paciente esté normal, grado uno y así, para no confundirnos tanto con los términos de prediabetes y prediabetes. Pues sí, pero finalmente es lo que han dicho los expertos. Y tendrías que No vamos a cambiar la clasificación que establece. expertos para que les pongas los lados, como dices, ¿no? Porque finalmente, pues, cada vez que todas estas clasificaciones la hacen generalmente en las reuniones de expertos, Por ¿no? ahí va a ser, ¿no? Pues sí. Bueno, sigamos entonces. ¿Cuáles son las complicaciones de la hiperglucemia, de la diabetes? ¿Verdad? Pues vamos a tratar de explicarlas, ¿verdad? Y así vemos que hay complicaciones que son agudas, rápidas, de instalación brusca, rápida, ¿verdad? O bien las complicaciones más temidas, que pueden ser las crónicas, ¿no? O que son las crónicas, mejor dicho, por todo el daño que van a ocasionar a lo que se ha denominado órganos blancos. Dentro de las agudas, pues tenemos la hiperglucemia, paciente que le sube el azúcar, ¿verdad? Que le sube así brutalmente el azúcar, que lo marea, que lo pone rosa, que le ofrece crisis convulsivas inclusive, ¿no? En fin. O bien el estado hiperesmolar, conocido también como coma diabético, la cetoacidosis diabética, el coma hiperesmolar no cetóxico, que de no atenderse de forma oportuna y rápida, pueden llevar a la muerte al paciente en cuestión de horas. En cuestión de horas el paciente se nos puede morir. ¿Ya? Y ya las complicaciones crónicas, pues que tienen que ver con la que es la microangiopatía y macroangiopatía, es decir, en la lesión de los vasos, ¿verdad? Tanto de la microcirculación, es decir, estamos hablando de los capilares, como de la macrocirculación. Y generalmente los órganos más afectados, pues tenemos la retinopatía diabética, tenemos la nefropatía diabética, pero también tenemos que el paciente diabético puede debutar con un infarto agudo del miocardio, también puede debutar con un accidente o un evento vascular cerebral, ¿verdad? El hígado graso, que desafortunadamente, pues ahora los ultrasonografistas, yo no sé cómo es que le hacen, ¿verdad? Porque tiro por viaje te hacen diagnóstico de hígado graso, cuando yo sabía que el hígado graso, para diagnosticar hígado graso realmente, pues yo necesitaba hacer o una biopsia hepática para demostrar la presencia de acúmulos de lipoproteínas y de lípidos, etcétera, etcétera, en las células y en los espacios ahí celulares de grasa, depósitos de grasa, ¿verdad? O bien a través de las pruebas de funcionamiento hepático alteradas, ¿verdad? Y una relación con las lipoproteínas de baja densidad, de alta densidad, las regiones los triglicéridos, en fin, no hacer una serie de cálculos ahí para poder determinar si hay o no hay hígado graso, ¿verdad? Y sin embargo, les digo, los ultrasonografistas, tiro por viaje, yo veo que diagnostican hígado graso, ¿no? Entonces el paciente ya se siente que está a punto de la cirrosis hepática, ¿no? Bueno, y por último, el complejo neurodermovascular, ¿verdad? Que nos va a debutar a hacer nuestro paciente que tenga un pie diabético. Y desafortunadamente, en nuestro país, ¿verdad? La primera causa de amputaciones no traumáticas de los miembros pélvicos, pues es la diabetes mellitus. Y lo que es más increíble, yo he visto pacientes que le han amputado una pierna y al año, a los 2 años, le amputan la otra. ¿Y eso en qué se traduce? Pues que el paciente no se cuidó o su médico no supo atenderlo y cuidarlo y reservarle la otra pierna, ¿verdad? Y yo les puedo decir que pues, cuando en mi momento de mayor actividad quirúrgica, ¿verdad? Yo atendí o realicé 23 amputaciones, ¿verdad? De las cuales 22 fueron de miembros pélvicos por diabetes mellitus y una fue de un miembro torácico porque al jovencito le explotó en la mano un cohetón, ¿verdad? Y le destrozó totalmente la mano y todavía para su desgracia tardó 3 días en llegar de su comunidad
aquí a Oaxaca, ¿verdad? Pues ya la mano no solamente venía infectada, venía necrosada, venía destrozada, ¿no? Una cosa, que no había ni forma de decirle, pues que venga ¿cómo se llama? El, el plástico y el especialista en cirugía de mano para que se la reconstruya, porque la mera verdad, ¿no? Todavía cuando la encontré tenía el miedo de que no fuera a cerrar bien, pero no, afortunadamente sí cerró bien, ¿no? Bueno, pues fíjense qué curioso, ¿no? 22 amputaciones por diabetes mellitus y solamente una por un traumatismo. ¿Verdad? Fíjense que, y no soy traumatólogo, ni soy especialista en nada de nada, pero sí quiere decir que efectivamente en nuestro país la amputación de los miembros pélvicos, ¿verdad?, sigue siendo la primera causa, el pie diabético. Así como la retinopatía diabética es la causa número 1 de ceguera en la mayoría de países, ¿verdad?, salvo los traumatismos, los que tienen el glaucoma, pero la diabetes mellitus sigue siendo, como la insuficiencia renal también, ¿verdad? La insuficiencia renal también es uno, y tiene un costo altísimo, ¿eh? Tiene un costo altísimo, o bien muertes muy tempranas. Aquí es una imagen para que vieran ustedes o vean todos cómo afecta todo el cuerpo humano la diabetes mellitus, desde el cerebro hasta los pies, pasando por la hipertensión, el riñón, el corazón, la disfunción eréctil, los trastornos vesicales, la neuropatía gástrica, la neuropatía colónica o gastroparética, la neuropatía periférica, en fin, ¿verdad? No hay prácticamente estructura o región anatómica que se salve de verse complicado por la diabetes. Dentro de las complicaciones agudas, hablamos acerca de la hiperglucemia, ¿verdad? Y esa hiperglucemia, pues aunque no querramos, afecta de una manera brutal la calidad de vida del aquí y el ahora. ¿Ya? Como pueden ver, ese jovencito está lleno de frustración, de ira, está enojado, ¿verdad? Esa es una mala calidad de vida, ¿no? Está en la playa y sin embargo está enojado, encantado. Esta pobre mujer con el déficit o la disminución de su capacidad laboral, pues ya se le amontonó el trabajo, ¿no? No sabe ni por dónde empezar porque ya la astenia, la dinamia, la dificultad de concentración, pues ya hizo que todo su trabajo se fuera acumulando. Y luego esto, la disfunción eréctil, sobre todo del paciente masculino, ¿verdad?, en la que ya, y además no les gusta hablar de ese problema y lo van haciendo más y más hondo y se va alejando más y más de su pareja, ¿verdad? Y si todavía sumamos este hecho, que es una verdad, que entre el 40 y 50% de los hombres mayores de 40 años en algún momento de su vida van a presentar disfunción eréctil. ¿Ya? Fíjense. Y todavía se niegan a hablar de eso, entonces no reciben el tratamiento adecuado. Y si le sumamos que ya tiene más de 40 años y es diabético, pues con mayor razón va a presentar disfunción eréctil. ¿Ya? Esa disfunción eréctil pues lleva al rompimiento de la pareja. Y si es pura pareja y no pasa nada, pues no pasa nada, ¿no? Pero cuando hay hijos, cuando hay una familia biparental, cuando hay una familia central, etcétera, ¿verdad?, pues ese es el problema, ¿no? Porque la pareja ya rompió el aspecto familiar. La hiperglucemia aguda afecta la memoria del trabajo, vimos la diapositiva, daña la velocidad del procesamiento de información, vimos cómo ya no quiere trabajar, cómo no puede trabajar, aumenta los sentimientos de agitación y ansiedad, aumenta los sentimientos de cansancio y letargia, disminuye el sentimiento de felicidad. Y eso salió publicado en Diabetes Care en el 2004, fíjense. Y sigue siendo tan actual, ¿verdad? Y ya bien estudiado con todo lo que es la fisiopatología, con los neurotransmisores, etcétera, ¿verdad? Es decir, no se atreven nada más a decir una cosa así, ¿no?
La hiperglucemia de mayor de 250 miligramos por decilitro condiciona varias respuestas orgánicas, aumento en la actividad leucocitaria, mayor producción de colágeno e inmunoglobulinas, liberación de mediadores inflamatorios y radicales libres. Por eso el paciente se avejenta más rápido, ¿no? Hay un daño endotelial importantísimo. Y ustedes saben que el daño endotelial implica procesos inflamatorios, procesos de coagulación sanguínea, procesos de citoquímicas, liberación de citoquímicas, de histaminas, un estado adrenérgico, en fin, ¿verdad? La producción de factores procoagulantes, trastornos en el movimiento hídrico y electrolítico y aumento en el trabajo cardíaco. Ya fíjense, por el simple hecho de mantener esas cifras elevadas de glucosa, todo lo que está resintiendo nuestro cuerpo, todo lo que está resintiendo el cuerpo de nuestro paciente, ¿ya? Y cómo le está afectando su calidad de vida en el aquí y en el ahora. Y esta es una que salió publicada en el 2010, perdón, 2006, no, 2010, perdón, ¿ya? Que más del 90 de los pacientes de México, estamos hablando, de los pacientes están descontrolados. Fíjense, los únicos que tenían su hemoglobina menos de 7, ¿verdad? Es apenas el 5.29%. Todos los demás, su hemoglobina totalmente descontrolada. Fíjense. Ahora, lo interesante es que aquí estamos hablando de los pacientes que ya tienen diagnóstico, pero ¿cuántos pacientes no tienen ni siquiera diagnóstico de diabetes mellitus? Y esa gráfica no solamente habla mal del paciente, habla muy mal también de la acción y de la educación del médico, porque no estamos pendientes de nuestros pacientes. Fíjense, esa complicación aguda que mencionamos que puede llevar al paciente a la muerte, pues es un coma hiperesmolar, la cetocidosis diabética, ¿verdad? Y la no cetósica, porque la diuresis osmótica aumenta, lo que conlleva una deshidratación, alteraciones electrolíticas, crisis convulsivas, insuficiencia renal aguda, shock hipovolémico, falla orgánica múltiple y el paciente murió. Y para que esto sucedieron y pasaron en horas, ni siquiera decimos en semanas o meses, ¿verdad? Este paciente en horas, cuestión de horas, va a presentar este caminito y si no lo paramos a tiempo, pues el paciente va a fallecer. Aquí está la clasificación de la cetosis diabética, ¿verdad? En la que también se le quiere sacar copia de pantalla, captura de pantalla le pueden hacer, ¿verdad? Leve, moderada, severa, ¿verdad? En la que los valores más importantes, pues viene siendo el bicarbonato, el pH, la glucosa, desde luego que entonces está elevada, ¿verdad? Y el estado de alerta, ¿verdad? El paciente que está, desde el paciente que está en estado de alerta, somnoliente, o el paciente que ya está estuporoso en estado de coma. Esa diapositiva me gusta mucho, ¿verdad? Y sí, sería bueno que le tomaran captura de pantalla, porque ¿cómo vamos a actuar? Como que ante estos casos, porque son verdaderas urgencias que requieren de la sagacidad clínica, ¿verdad? Y no nada más de la sagacidad clínica, sino de un buen laboratorio, y cuando no lo tenemos, pues con los puros signos clínicos, ¿no? Entonces dice aquí cetoacidosis diabética. Pues el paciente, lógicamente, que ha tenido poliuria, polifagia, vómito, dolor abdominal, respiración de Kussmaul, ¿verdad? Y el examen físico pues, nos va a revelar alteraciones de la temperatura, dice aquí, ¿o qué dice aquí tú? Sí, de la temperatura, patrón respiratorio, la presión sanguínea, signos de depresión de volumen, estrés, estatus cardíaco, ya no sé qué dice ahí, cambios neurológicos y posibles fuentes de infección. Y aquí requiere que nosotros inmediatamente empecemos a rehidratar
o hidratar a nuestro paciente de manera tal que, que vayamos ganando tiempo al tiempo, ¿verdad? Lo que nos obliga a mantener la vía y proteger la vía aérea, hacemos una evaluación clínica completa, si se puede solicitar estudios complementarios y se inicia el tratamiento con insulina, sea con microdosis o con macrodosis, pero necesitamos usar la insulina, ¿verdad? El esquema de las microdosis o de las macrodosis, ¿verdad? 3, 6, 9, o hay otros que utilizan 4, 8 y 12, ¿no? Unidades de insulina de acción rápida. Y dentro de los estudios de laboratorio, pues están todos los que podemos utilizarle. La administración de potasio, porque el paciente va a tener una hipopotasemia, ¿verdad? Y buscar cuál fue el factor desencadenante que hizo que el paciente cayera en esto. Y la mayoría de las veces seguramente va a ser un proceso infeccioso y de vías urinarias, ¿no? ¿Qué es lo que sigue con nuestro paciente? Una vez que ya lo hidratamos, que ya le pusimos su insulina, su potasio, valoramos los factores desencadenantes, ¿verdad? Y entonces, aquí está todo el mecanismo de lo que vamos a ir haciendo, ¿verdad? Para cómo lo vamos a ir manejando a nuestro paciente para respetarlo. La nefropatía diabética está definida por cambios estructurales y funcionales, como es la expansión mesangial, engrosamiento de la membrana basal glomerular, esclerosis glomerular, y la vamos a manifestar a través de la albuminuria, de la hematuria y la insuficiencia renal crónica progresiva. Es decir, que cuando se está la insuficiencia renal crónica, ya no la vamos a poder parar. La podemos enlantecer, ¿verdad? Pero no la vamos a parar, no la vamos a frenar. Es un paciente que ya empezó a tener insuficiencia renal y eso va a ser su final. Por eso es importante el examen general de orina, ¿verdad? Hacer, valorar las proteinurias o incluso, ¿verdad? Solicitar microalbuminuria, ¿verdad? Para ir valorando cómo va funcionando. La presencia de sangre puede ser desde microscópica hasta microscópica y agua, ¿no? Porque ese paciente microscópico, usted no ve que está orinando sangre y sin embargo el paciente ya tiene insuficiencia renal, ¿verdad? Pues, lógicamente va a sumarse con el edema, con la hipertensión arterial, con la elevación de la urea, en fin, todo lo que conlleva, ¿verdad? ¿Y cuáles son los factores de riesgo para que nuestros pacientes desencadenen insuficiencia renal? Bueno, otra vez aparece la carga genética, la edad, la hipertensión arterial sistémica previa al desarrollo de diabetes, el aumento de la velocidad de filtración glomerular, un mal control glucémico, la obesidad, el tabaquismo y en las mujeres el consumo o el uso de anticonceptivos orales. Todos los medicamentos, todos los medicamentos que nosotros ingerimos tienen efectos adversos, efectos secundarios y todos tienen que eliminarse por alguna vía. La mayoría de los medicamentos se eliminan por vía hepática o bien por vía renal. Entonces, esto nos puede causar muchos daños y una de las cosas que pocas veces hemos leído, yo lo leí después de que vi, porque supe que una mujer se murió de repente, estaba sana y se murió una muerte súbita, ¿verdad? Entonces me empecé a preocupar acerca de las muertes súbitas, como la muerte en la cuna, y empecé a leer acerca de esto, y encontré que uno de los aspectos secundarios y adversos del uso de los anticonceptivos orales es precisamente la muerte súbita, y sin embargo, pues son de los medicamentos que más se recetan, ¿verdad? En todo el mundo, pero así como si fueran dulces, ¿no? Y nunca se le explica a las mujeres, ¿verdad? Les explicas del manchado, del sangradito, del dolorcito, de la secreción de láctea, les platicas de que ya no va a tener menstruación, en fin, pero nunca hablamos de que existe esa posibilidad de una muerte súbita.
Este es un esquema que dice, ay Dios mío, no me gustó, lo pasamos rápido, ¿verdad? Y aquí tenemos dos imágenes muy interesantes que nos hablan del paciente que va a estar sometido, ¿verdad? A diálisis. En el lado izquierdo podemos ver a la paciente que tiene la diálisis peritoneal y en el lado derecho el paciente que está conectado a una máquina de diálisis. ¿Alguna pregunta? Yo, doctor, Dime. bueno, cuando a una madre le da diabetes gestacional, ¿su hijo ya nace directamente con diabetes? ¿O igual durante su niñez y adolescencia es que puede desarrollar diabetes? Exactamente, así es. El niño nace con cifras elevadas de glucosa en sangre, por eso tienes que estar bien pendiente de él, porque inmediatamente una vez que se separa del cuerpo de la madre, ¿verdad? El niño va a hacer una hipoglucemia, ¿verdad? Y ese niño ya trae una marca en la frente, la marca de Caín, vamos a llamarle, que si no tiene el cuidado suficiente de evitar los factores de riesgo modificables, es un niño que va a debutar con diabetes mellitus temprana, de forma temprana. ¿Ya? Es un niño que va a debutar con diabetes mellitus de forma temprana. Por eso Gracias, doctor. es importantísimo un buen control prenatal y la historia clínica, ¿no? ¿Algún otro comentario? Porque ya son 8:53. Doctor, una pregunta igual sobre lo que comentaba mi compañera. Entonces, ¿a ese niño se le trataría hasta que llegue a presentar algo o también se le daría medicamento profiláctico? No hay ningún medicamento profiláctico, ningún tratamiento profiláctico. Lo que tienes que valorar, peso, talla, ya tengo un factor de riesgo importantísimo, hábitos alimenticios, ejercicio o sedentarismo, ¿verdad? Y entonces yo soy el que tengo que explicarle a la mamá y al niño por qué tiene que cuidar su peso, por qué tiene que hacer ejercicio, por qué tiene que disminuir la ingesta de hidratos de carbono, ¿ya? Y que lo correcto es que ante la primera manifestación de resistencia a la insulina, ante la primera manifestación de poliuria, polidipsia, polifagia, ¿ya? Ante la primera alteración de visión borrosa, ¿ya? Es decir, ya lo tengo, les decía yo algunas veces a mis alumnos, y cuando entra un paciente que ya lo conozco, ¿verdad? Inmediatamente me reflejo un panel de tres colores encima de él, el rojo, el amarillo y el verde. Si todos los focos están en verde, quiere decir que es un paciente sano y viene por algo nuevo. Pero si yo veo que tiene un foco amarillo, inmediatamente me recuerda que tengo un pendiente con él, que tiene la uña enterrada, que le hice diagnóstico de una gastritis, que quiero saber cómo está, que me va a traer el resultado del laboratorio de alguna prueba que mandé a hacer, en fin. O si tiene un rojo, aguas, ese niño o ese paciente tiene muchos factores de riesgo, sobre todo para las enfermedades que yo puedo prevenir, que yo como médico tengo la obligación de prevenir. No sé si me expliqué. Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Lili, ¿otra pregunta? ¿Ya no? No, Pues, esta era mi última pregunta, doctor. pues ya cerramos el mes de marzo, niños. Marzo vino, nos saludó y se fue. Ya mañana, Sí, fue muy rápido. el viernes, el primer viernes de mes, correspondiendo con el primer día del mes de abril, y pues espero que sí podamos vernos en el día 18, ¿no? Sí podamos vernos el día 18, ¿no? Y por lo pronto, pues digamos de Dios a marzo, contentos porque nos dejó experiencia, nos dejó sueños, nos dejó realidades, nos dejó éxitos, ¿no? Aunque me sigo en deuda con marzo, porque yo pensé que en marzo ya los veía yo, ¿verdad? Pues ahora a ver si abril sí me hace favor de que yo los vaya conociendo en persona. Los veo mañana, ¿les parece? Sí, doctor, hasta mañana. No, Cuídense. mañana seguimos. Hasta Bye. luego, doctor. Chao. Mañana.